Tu cercanía nos alejará del mal. Tu presencia es camino hacia Jesús, que cada año nos llena con su luz, que cada año nos llena con su luz. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Cuarto día de la novena, acá estamos comenzando una nueva emisión de 125 años con ella. Como siempre, acompañado de las coordinadoras del grupo de jóvenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Guille? Muy bien, bueno, mi nombre es Guillermina, como dijiste vos, Ignacio. Y bueno, un placer recibirlos nuevamente. Buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Emma, bienvenidos. Muy buenas a todos, mi nombre es Maylene y bienvenidos una vez más. Estamos compartiendo este cuarto día domingo, hoy un día más tranqui, más relax. Hoy es un día para mate, sentarse tranquilos porque tenemos historias para contar en este programa. Tenemos un invitado que, no sé si podemos adelantar algo, ¿no? Gran invitado. Gran invitado que nos va a contar algunas historias sobre estos 125 años de festejos patronales. Así que dentro de un ratito, mientras nos van escuchando en esta introducción, vayan preparándose el mate y a sentarse tranquilo en casa para poder disfrutar. Es cierto, no me había dado cuenta que justo hoy es domingo y pegamos con este programa un poco más histórico, así que creo que Va le justo. clavamos. Sí. Vale la pena. ¿Ustedes tienen algún recuerdo de cuando eran chicas de los festejos patronales? Sí. ¿Cuál sería tu recuerdo, tu foto así que nos compartirías ahora? Yo el recuerdo que tengo más presente y que hasta el día de hoy es el que sigo guardando, es cuando a las 3 de la tarde sale la Virgen a la calle. Desde siempre, desde chiquita me acuerdo de ese momento porque me emociona siempre. Hubo un año que fuimos a la procesión y a esperar a la salida de la Virgen con todos los nenes de la comunión y a todos nos daban un pañuelito que tenía pintada la carita de la Virgen. Y bueno, ese pañuelito yo lo tengo guardado todavía en mi casa, rosita con la carita de la Virgen. Y nada, ese es como el recuerdo que se me quedó. Yo recuerdo de antes de la procesión estar con mi mamá y mis hermanos haciendo flores para decorar la ventana con la imagen de la Virgen, que ese siempre fue mi momento favorito de la novena. Claro, porque muchos años pasó frente a tu casa la procesión. Claro. Exactamente, sí. Y otra cosa que me acuerdo mucho, que siempre me gusta, es cuando vienen los gauchos que pasan a saludar a la Virgen y le cantan el cura brochero. También ese momento es como... Que le dejan las flores. Sí, re especial. Yo si bien no tengo tanta experiencia acá, porque hace del 2014 que comparto la fiesta con General Dehesa, que así todos son 12 años, tengo muchos recuerdos, pero uno que me acuerdo muy fuerte fue en la pandemia. ¿Se acuerdan en el 2020? Sí. Que hicimos la caravana, Javier estaba acompañándonos también haciendo la transmisión en vivo para la radio. Cuando llegamos al hogar del Poli, el Instituto de Adultos Mayores, allá estaban todos los abuelos de los dos geriátricos, del hogar municipal y del hogar de allá del Poli. Y estaban todos esperándonos en el comedor, que es un salón gigantesco, y estaban todos contra el lado de la ventana. Y atrás hay como un pequeño playoncito, y ahí metieron marcha atrás el camión en el que iba la imagen de la Virgen, y yo estaba ahí al lado de ellos, y la cara de alegría y de felicidad que tenían los abuelos cuando vieron que apareció la imagen de la Virgen ahí cerquita donde estaban ellos, fue una cosa muy fuerte. Nosotros no nos podíamos acercar por las restricciones que había de acercamiento en esos días, pero fue una imagen muy fuerte. El amor de ellos hacia la Virgen, a quien durante tantos años habrán visto un 15 de agosto. Fue muy fuerte. Y algunos hasta estiraron la mano como queriendo tocar la imagen de la Virgen. Un gran recuerdo de aquel 15 de agosto del 2020. Para citar uno. Bueno, ¿y qué lema tenemos hoy? El ¿Qué lema de nos hoy acompaña? es María, tu presencia fiel acompaña nuestra historia. Claro, por eso estábamos recordando hoy algo de los festejos patronales. Y como decía la May, vamos a recordar historias de los festejos de General Dehesa. Y una cosa, durante este día queremos también recordar a esas personas que nos han precedido
que han estado antes que nosotros, que han iniciado la fiesta y que la han hecho grande y que ahora nos acompañan desde el cielo, en lo que llamamos en la iglesia la comunión de los santos. Sí, yo creo que ahora cuando hablemos con nuestro invitado van a salir varios de esos nombres que iniciaron y que le dieron forma a todo lo que vivimos hoy. Y si también la gente tiene audios o recuerdos que nos quiere mandar por los comentarios, pueden hacerlo libremente. Bueno, ¿Pausa? nos vamos a una pausa. Ya Ya volvemos. volvemos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Bueno, hablemos de este bloque de pausa ahora con nuestro gran invitado. Y Bienvenido. Qué invitado, ¿no? Bienvenido, Titi. Gracias. Don Adelmo Muña, ¿cómo anda usted? Bien, perfectamente bien, por suerte. Gracias a Dios que ando bien. Bueno, gracias por venir a compartir con nosotros esta mañana de programa y este día que estamos viviendo los festejos patronales, 125 años de festejos patronales. Así es. Sí, son muchos. Bastantes. Sí. No los viviste a todos vos, pero No. No. Vez pasado me dijeron que era novia de Mirta Legrand, ahora 125 años tampoco. pero no, ve que hay gente mala. Hay gente mala. Sí, pero 80 seguro. 80, 15 de agosto, no todo porque era muy pequeño, pero a partir de los 6 años los viví prácticamente, porque caminé en las calles desde muy chiquito. Claro. Nací acá y caminé en las calles desde siempre. Que pude, lo hice. La escuela la hice acá, o sea, empecé a los 6 años. Y acá estás todavía, Aquí, sí, por suerte. caminando en las calles de General Dehesa. Sí, por suerte. Que eso es sí. muy lindo. ¿Y qué recuerda de esas primeras fiestas? Que se multiplicaba la gente en este pueblo. Se multiplicaba por 3. Porque en el primer censo que se hizo digamos de la comunidad, entre pueblo y colonia, había 230 personas en su totalidad, que no le querían autorizar la parte electoral. Tuvieron que gestionarlo en 2 ocasiones porque no había candidato, o sea que la gente que podría por la edad votar, no estaba preparada porque había un alfabetismo total. Es por eso que a partir de ese momento el intendente, que era en aquel momento el señor Frutti, don Pepe, habilitó la escuela nocturna para ayudar a toda esta gente, porque eran todos analfabetos. Lamentablemente era así. Y bueno, la fiesta de agosto nunca fracasó. La fiesta de la Virgen fue siempre que la gente acudió. Siempre. Nunca falló. Nunca. Yo no recuerdo pasé más de 70, 15 de agosto. Y siempre fue un éxito. Siempre lo ha sido. En la parte de la novena y en la procesión ni hablemos. Lo que sí también recuerdo que no me acuerdo bien, porque yo hice la primera comunión en la capilla. En el anterior templo. En el anterior, sí. A los 12 años hice la primera comunión y lo hizo en la capilla. Y ahí empecé a conocer más o menos todo lo que era el 15 de agosto. Y en un 15 de agosto salió la procesión desde aquí. Fue hasta la ruta. La ruta giró a la izquierda, fue hasta el Boulevard 9 de Julio. El 9 de Julio tomó esta calle, Nuestra Señora de la Asunción. O sea que por la ruta. Muchos dicen, pero Titi, ¿cómo por la ruta? Lo que pasa es que en aquella época
No había el tránsito, pero ni el 1%. Claro. Ni el 1%, no había tránsito, no había. Entonces se pudo hacer en esa manera, o sea que salimos de acá de la ruta a la izquierda hasta el Boulevard 9 de Julio, del 9 de Julio giramos a la izquierda de nuevo hasta la calle Nuestra Señora de la Asunción, que es esta, y regresamos a la iglesia. Duró como 2 horas y media. Así, larguito la procesión. Che, y decías esto que la gente se multiplicaba. ¿Y de dónde aparecía tanta gente? ¿Venían de otros pueblos? Sí, ¿Cómo era la cosa? Sí. El pueblo de Cabrera y Las Perdices, la procesión. O sea que el 15 de agosto General Dehesa era muy representativo en la zona. Claro. Hablemos de la zona. No era solamente... no, venían de otros pueblos. Y además venía toda la colonia, desde los Molles, la Amberti, la Ñatita, todos acudían a la fiesta del 15 de agosto. No falló nunca. Y de acá, cuando terminaba la procesión, había que abrir el salón rápido, porque allá estaban todos. En aquella época se bailaba a la tarde sin pagar entrada. El 15 de agosto, una vez que finalizaba la misa con celebrada y todas esas cosas, todo el mundo a la sociedad italiana. Y se bailaba sin pagar entrada, o sea que era gratis. Y hasta las 9 de la noche, se bailaba gratis hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche entraba la comisión de festejo, ya era de la comisión, hace muchos años. Y se limpiaba el salón, se barría el salón, esas cosas, se ordenaba, y a partir de ahí se cobraba la entrada. Porque era una fiesta de verdad, ¿eh? Era una fiesta que había para distraerse en el salón también. Y en las calles, la gente, las damas tenían, venía Jaime Cloner. Perdón la ignorancia, pero ¿quién era es? Jaime Cloner? Las chicas no deben conocer, menos que yo deben conocer, que son muy chiquitas. Contanos. Bueno, Jaime Cloner era un equipo que hacía teatro. Ah, mira. Entonces para las damas se traía el teatro, y después los varones estaban los juegos populares. Había sortija, la batalla japonesa, había el embolsado, qué sé yo, había un montón de juegos para los chicos. O sea que el pueblo estaba revolucionado. Había para divertirse, pero a donde quisiera. Y así permaneció durante muchos años, hasta que después ya se complicó un poco, porque no es que se complicó porque la gente era mala, no, se complicó por había que pedir permiso, había que hacer una serie, unos pasos que antes no lo hacíamos. Claro. Nada más que eso. Pero siguió igual porque se realizó los trámites que había que hacer, y la fiesta siguió todos los años. Y hoy, en estos momentos, estoy seguro que esta fiesta va a ser hermosa, porque la gente está con ánimo. La gente está con ánimo, y cuando la gente está con ánimo no la detiene nadie. Sí, es así, la verdad que es así. Pero había de todo el 15 de agosto. Los 15 de agosto había para los que eran pequeños, porque estaban los juegos populares, el que era un poco más grande, y el padre, la madre, todos tenían ubicación, todos. Y nunca pasó nada grave, por suerte. Eso es lo que conozco por historias y porque he leído alguna vez algo de la historia de la fiesta de General Dehesa. Esa es una de las grandes características que tiene esta fiesta patronal. No solo lo religioso, que es muy fuerte, sino también todo lo que viene después. El festejo desde lo que llamamos lo popular, ¿no? De esto que estás contando vos, que había para todos. Había para todos. La carrera de embolsado, el palo enjabonado, que me acuerdo en estos momentos, la batalla japonesa. Era todo en la calle. ¿Vos ganabas alguna de esas o no? No, te digo,
ya de grande, ¿no es así? Ya grande, nos ocupamos con el Daniel Lavini a hacer los juegos populares. Hacíamos todo lo que era el sector ese para los chicos, los niños, lo hacía. O sea que no me detuve nunca en ese aspecto, en la fiesta, colaborando con la fiesta del 15 de agosto. Y bueno, y después en los bailes. En los bailes había que estar, me ponían a vender, había caballito. Debe saber algo aquel señor, de los caballitos. Momento detrás de cámara. Claro. No, gracias. Bueno, me ponían a venderlos. Yo era cachorrón, que tendría 12, 13 años. Y me ponían a vender sobre una mesa, caminaba sobre una mesa y atendía a la gente que estaba mosqueteando la fiesta. Estaba en la vereda. Y yo sobre la mesa, caminaba sobre la mesa y vendía los números de caballitos, los que estaban fuera. ¿Qué es lo que eran los caballitos? Era una cinta que tenía 13 números, 12 números tenía. 3 números que daba para la comisión de festejo, eran series. Y el resto iba en premio el que ganaba. O sea que la cinta esa giraba con un motor eléctrico y cuando paraba seguía dando vuelta un poco como si no sabía dónde iba a parar. Por suerte que estaba bien hecha y nunca salía el mismo número. Entonces la gente tenía la tranquilidad que que estamos haciendo las cosas bien, mejor dicho. Y se agolpeaba la gente para comprar los números. Y la comisión ganaba dinero. Y mucho dinero, llamémosle una buena suma. Y ahí me tocaba trabajar. Pero ya conocíamos tanto la gente. Había uno, pero trabajar no era fácil. Te voy a explicar por qué. Vos seguías, por ejemplo, el número 9. La próxima serie me volvías a comprar el 9. Y si lo seguías al 9. Y si yo se lo vendía a otra persona y salía el 9, mejor que me bajaran de que me... Claro, guarda. No era fácil. Había que andar con los ojos bien abiertos y a quién le das y quién no. No, era así. Y después estaba la chica y la grande. La chica y la grande, que es una mesa que sale el 7, todo lo que está apostado, si sale el 7, es para la comisión. Y del 7 al 12 es la grande. Y del 0 al 7 es la chica. Y una mesa grande con un paño y esas cosas. Y vos agarras los dados y das vuelta. Lo que sale es el ganador. Entonces aporta a la chica o a la grande. Y si salía el 7 era para la comisión. Los recaudados era para la comisión. Y todo ese dinero se repartía a posterior para el hospital, para las instituciones del pueblo. Quien le hacía falta, ahí estaba el dinero. Pero muchos años se hizo eso y en un año se armó un poco más grande y después, no. Titi, una de las... No sé si las chicas quieren preguntar algo, pero yo hago una pregunta más, después les dejo a ellas que puedan seguir preguntando. Pero vos sos parte de la sociedad italiana desde hace mucho tiempo. 50 años. Y además también la fiesta patronal, los festejos patronales están íntimamente relacionados con la sociedad italiana. Primero porque antes de la capilla se hacía ahí la fiesta, ¿no? Y después porque... Te lo divido en dos. Una, si te acordás de la historia, vos no la viviste obviamente, de esos que conozcas de esos primeros festejos que se hacían ahí, de lo religioso. Y después también lo del vermut danzante, que a mí siempre me causa mucha gracia el nombre, pero de algún lado tiene que haber salido ese nombre. Sí. ¿Nos contás alguna historia de esas? El vermut danzante, por eso recién mencionaba donde que a la tarde no se cobraba la entrada. ¿Pero por qué el nombre vermut danzante? ¿De dónde salió este acuerdo, sabes? Porque tomar el vermut en familia, porque conclusiones, se hacía ese baile y éramos todos con el pueblo, era un pañuelo, o sea, los habitantes que había en esta cuadra aquella,
nos conocíamos todos, éramos como una familia, éramos una familia grande y nos sentábamos a compartir una charla y mientras compartíamos la charla indudablemente venía el mozo y nos servía una picadita con un vermú. Y después estaba la orquesta que tocaba y en ocasiones la banda tocaba. Vamos a entendernos que es así. La orquesta muchas veces llegaba y otras veces no. Porque la orquesta que tenía la noche, le pedíamos que viniera un rato antes para que hiciera el vermú. Pero si no llegaba a la orquesta, la banda tocaba. Y la banda tocaba, está preparada para tocar bailable, o sea que no había problema. Y la banda se ofrecía y así ocurría. Bailamos con la banda, pero bailábamos. Eso era lo importante. Lo más importante. Y ese es el tema del vermú danzante, es eso. Que éramos una familia grande porque nos conocíamos todos y sí, el pueblo, te digo, éramos dos. El primer censo, 230 personas creo que era, entre la colonia Claro, y el pueblo. y el pueblo. No había gente. Y de los primeros festejos patronales que se hacían ahí en la sociedad italiana, ¿qué sabes vos? ¿Qué te han contado? Los primeros festejos fueron en el 4 arranca, la sociedad italiana. Los primeros festejos fueron en 1904 en adelante, siempre se hizo en la sociedad italiana. Y anteriormente, esos 3 años o 4 años anteriores, sobre el paso nivel que va a la pileta, vos lo conoces bien al pueblo, había una balanza que era de Cavalcini Maino. En el 1998, Cavalcini Maino le compra el negocio a la condesa Raca. Y ahí, en el paso nivel, en esa calle, había una balanza llegando cerca a las vías y había un saloncito adoquinado, lindo, tenía pisos de adoquines, de madera. Y ahí se hicieron las primeras reuniones y las primeras fiestas. Hasta que en 1904 arranca la sociedad italiana. Bueno, arrancó la sociedad italiana y eso es otra historia. Y nunca más se dejó de hacer. Sí, hasta el día de hoy. Pero bueno, y eso era... ¿Cómo poder explicarte? La gente participaba en una manera que, te digo, había que abrir la sociedad italiana rápido porque estaban todos de golpe. La gente participaba. Por eso digo que la fiesta de la Virgen nunca falló. Nunca falló. Que yo recuerde. Inclusive te digo, había el mes de agosto es un mes ventoso, muy ventoso. Y había días que no eran lo mejor para la procesión, pero llegaba a las 3 de la tarde y se paraba. Parece hasta mentira lo que voy a decir. Parece hasta mentira lo que voy a decir, pero llegaba a las 3 de la tarde y se detenía el viento y arrancaba la procesión. No pasó una vez, en varias ocasiones pasó eso, como si tuviera nuestro Señor ahí. Sí, en los últimos años incluso también es como que a las 3 de la tarde que sale la Virgen, el sol sale también. Si Nublado. está nublado, Sí, sale el sol nublado, de una. lluvioso, También la parece manera que mentira, sea. pero... Sí, es real. Uno, en mi caso, lo he comprobado en varias ocasiones y es así. Por eso lo digo, porque lo he vivido. Se detiene el viento y arranca la procesión. Siempre fue así, sí. ¿Y hay algún momento que vos recuerdes como muy lindo? alguna como imagen o un momento que se te haya quedado bien grabado, digamos. Así, algunas fiestas, puede ser de antes, de ahora, actual. Sí. Fiestas grandes. Sí. Todo lo que ocurrió en el pueblo uno lo vivía porque vinieron mucha gente. Pasaron muchos señores, la Andricina, por ejemplo. De eso. Vino este hombre que lamentablemente se golpeó en Tucumán, ¿cómo es? Sergio Denis. Sergio Denis, gracias. Cuando vino Sergio Denis,
entraron en la sociedad italiana 1.324 personas. ¿Y acá eran? ¿En el pueblo eran? 200. No, eso era el comienzo, pero a posterior. Pero cuando vino Sergio Denis, vinieron gente de Hernando, de Cabrera Perdiz, qué sé yo, se multiplicaba, la gente se multiplicaban por 10, no sé, pero 1.000 cuando vino Sergio Denis. Y otro que vino que era muy representativo también. Después venía la orquesta Jorge Ardú para la gente mayor, una orquesta típica, ahora no le decís típica a los... Claro, no saben mucho qué es. No preguntemos por las dudas para no hacerles quedar mal a las conductoras. Orquesta típica significa que toca tango. Después la característica te toca vals, ranchera, fostro, todas esas cosas. Son distintas. Entonces, para conformar al público se traía a Jorge Ardú y a posterior junto a Jorge venía ya el espectáculo Los Cuervos. Ya el espectáculo Los Cuervos, una orquesta que era jazz, era orquesta de viento, trompeta, era muy lindo. Entonces todas esas partes, era Aldo Bocio. Una vez estando con el gordo Rosso, el gordo Giacomelli de presidente, yo era el vice. Y el gordo había contratado con un tal Dúculi, que vendía orquesta de Río Cuarto. Me acuerdo el apellido por el susto que nos dimos. Dúculi. Y habla a las 10 de la mañana que la orquesta no venía. El 15 de agosto. Y le agarra, el pobre gordo casi se infarta. Qué momento. Qué momento. Y bueno, ¿qué hacemos y qué hacemos? No te preocupes, le digo al gordo. Tenía una Ford modelo 62. Yo voy a traer la orquesta. Y que tenía un contacto yo con el dueño de la confitería que está frente a la plaza en Río Cuarto, una persona buena. Y siempre nos comunicábamos, porque estábamos los dos en la misma, yo estaba en la sociedad italiana y él hacía algunas cositas también. Y me fui a la confitería a hablar con este hombre. Y me dice, no te preocupes, vamos a rastrear, vamos a armar el circo. Y me acompañó y fuimos a hablar con un director de orquesta. Pero el director de orquesta tenía 2 músicos que estaban con un compromiso, estaban trabajando. Bueno, la cuestión es que llegamos a una conclusión. Que nosotros le pagamos desde la sociedad italiana, le pagaba lo que fue la labor que no podían, iba a cobrar igual y todo, con tal que vinieran a trabajar acá, a tocar la orquesta. Y así fue. A la tarde estaba la orquesta, vinimos con la orquesta. No me acuerdo cómo ha sido bien, pero sí me acuerdo que se le pagó un plus. No recuerdo si era un 30% más o algo así. Pero la cuestión es que a las 6 de la tarde estaba la orquesta acá. Volvió a vivir. Volvió a vivir. Pero había ese tipo de problemas. Ahora no tanto, pero antes sí. No era tan. Pero la fiesta siempre se hizo. De una manera u otra, siempre, sí. Titi, hoy nosotros en este día de la novena recordamos también a los que han sido parte fundamental de la historia de General Dehesa y de la historia de las fiestas patronales. Sí. Y que por las cuestiones de la vida ya están acompañándonos desde el cielo. Desde el cielo, sí. Acá... ¿A quiénes te acordás vos de esas personas que han trabajado muchísimo por las fiestas o que gente que vos has conocido o que te han contado? Don Luis Torlachi. Don Luis Torlachi era un enamorado de la fiesta del 15 de agosto. Trabajó, ¿y en qué forma trabajó? Don Luis Torlachi, sí. Y acá abajo venía el intendente de Perdices, ¿cómo es que se llama? En aquel momento era el intendente que tenía la propagadora, Pañati.
Pañati de las Perdices tenían la propagadora. Si habremos discutido por plata, ¿no? Oh, ellos forman parte de la comida. Claro, bueno, había que negociar. Ves pasar, nos encontramos en el banco y nos largamos a reír, somos muy amigos. Era buena persona, no era persona de engañar a nadie. Así que bueno, y acá abajo, donde están las chicas que venden, acá se instalaba Pañati con la propagadora. Claro. Y hacía todo el radio del pueblo y todo el radio de la procesión, con los parlantes, las bocinas. El pueblo se vestía de fiesta, porque en la mañana a partir de las 11 pues, se le ponía música permanente y todo. Llegaba el otro día y había música y así. No se detenía nunca. El pueblo estaba de fiesta. Se le inyectaba la fiesta. Y la fiesta pasó, como te dije hace un rato, pasó a ser popular en el entorno, en Cabrera, Perdices, en toda la zona. El 15 de agosto era el 15 de agosto. Era esto. Era general de esa. Y así perduró. Y hasta el día de hoy, ya no tanto porque ya no... Bueno, las cosas cambian. Hasta la manera de sobrevivir cambia. Ha cambiado. Nosotros, cuando en sus comienzos acá se pintaban las casas, siempre en los bailes la gente fue ordenada, bien cambiadito, bañado, todo bien aseado, y nunca ahora van con los pantalones rotos, qué sé yo. Viste, no entiendo mucho tampoco, pero no, antes no. Te digo más, don Pedro Caudana, padre de la Marta Caudana que viene a trabajar acá, buena gente, estoy hablando, me faltaba la corbata. Tuve que acompañar a la señorita a la mesa, porque antes tenías que hacer señas con primera medida si te acompañaba a bailar. Claro. No, porque no era cuestión de avanzar, porque por ahí te decía que no y tenías que pegar Te quedas ahí clavado. Guarda, vos sabés también. Y guarda. Y bueno, me faltaba la corbata, estaba como ahora, pero no tenía corbata. Tuve que acompañar a la señorita a la mesa, irme a las casas, poner la corbata. Claro. Y calladito la boca, porque era la ley. Antes no se podía entrar al baile sin corbata y orden. No, eso ya era una falta. Entonces, por eso es que ha cambiado tanto que uno por ahí se pierde. Pero era así. Y por ejemplo en la pileta, doña Clorinda Tolachi, sabían que éramos 3 o 4 los que íbamos, allá se hacía bailecito en las noches, y íbamos 3 o 4 muchachos, y que nos faltaba la corbata. Ella tenía colgada en el perchero 3 o 4 corbatas. Ya sabía. Y picaba. Estaba preparada. Pero era así, no. Decía, pero pero tenías que tener la corbata, que era ley. Era una, pero si no entrabas. Son las cosas que pasaron y uno las recuerda, porque hoy no nada que ver, ha cambiado tanto que nada que ver. Pero sí, era todo muy estricto. Inclusive el padre Paz. Al padre Pedro Paps. Pedro Paz. Hice la primera comunión con el padre Pedro Paz. Era buena persona. Pero si quería hablar rápido no podía, no le entendías nada, porque era alemán. Hablaba el castellano, pero muy desparramado hablaba. No le entendía. Y cuando se enojaba, no le salía nada. Sí, y también era estricto dentro del templo, muy estricto. Pero la mujer tenía que venir cubierta con una mantilla, la parte que no se viera nada,
el escote no tenía que verse nada, y bien ordenadito. Era jodido, en ese aspecto era jodido, no tenía piedad, La reprendía y sí o sí. Pero bueno. Y antes, a las chicas cuando hacían la primera comunión anteriormente, parecían unas novias. El vestimento que se le hacía a las niñas, hasta que fue el padre Carloni. El padre Carloni cuando vino acá, lo primero que hizo fue poner que la primera comunión fueran todos iguales, con el guardapueblo escolar. Entonces se terminó el problema de esto, de aquello, que ahí, claro, la persona que tenía un poco más de dinero hacía las cosas de otra manera. Cuando entró el cura Carloni, fue esa la ley. Todos los niños o niñas con el guardapolvo escolar, todo, a la primera comunión. Y fue buena la idea. Se terminó se limó todas las cosas que venían ocurriendo, que no era bueno eso, no era. Y bueno, con esa ley se terminó toda, se limó todas las perezas que había. Ahí sí, todos iguales y Todos y chao. iguales, con el guardapolvo escolar. Titi, te agradecemos tu tiempo. Nos deben quedar cientos de anécdotas para contar y compartir. Pero antes de despedirte, hay mucha gente que probablemente esté viendo estos videos. ¿Y qué le dirías, así qué mensaje le dejarías a la comunidad ahora, antes de este próximo 15 de agosto? Y de paso, si querés, puedes aprovechar para invitar para... Sí, la sociedad italiana va a estar tradicional verbo danzante. Sí. La sociedad italiana va a estar abierta como todos los 15 de agosto. Viene una orquesta, los americanos. Y bueno, lo invitamos a todo el pueblo. Al vermú danzante. Con una entrada, voy a explicar esto. Nosotros siempre cuando llega la fiesta del 15 de agosto lo que nos interesa es que la gente participe, más que el dinero. Por supuesto que tratamos de defender el costo de la orquesta, qué sé yo, hay un montón de gastos para realizarla, pero no queremos, no pensamos en ganar mucha plata, no, lo justo y necesario para poner la entrada que sea módica. Una entrada módica para que participe la gente. Ese apuntamos a eso, para que vaya la gente, sí. O sea que invito a todos, espero que vayan, que se acerquen, que vamos a pasar una noche muy linda, como todos los 15 de agosto. Y que se vengan a la procesión también, Sí, las dos cosas, sí. Además es sábado, así que para vivir un sábado a la noche espectacular, ¿no? Así que procesión a la tarde y a la tardecita noche la sociedad italiana el vermú danzante. Pero es normal, hasta el día de hoy hay que ir temprano a abrir la sociedad italiana. Sí. Yo muchas veces cuando damos la vuelta ya sobre el club, sigo derecho a casa, me baño y voy a la sociedad italiana. Claro. Temprano porque la gente va. Hay varios matrimonios que están esperando que abra. Para guardar el lugar de paso. Sí, es así. Bueno. Titi, muchísimas gracias. No, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por haberse acordado de mí. Y gracias por hacernos vivir parte de la historia de esta comunidad, porque la belleza de esta fiesta también tiene que ver con todo lo que mucha gente ha sembrado a lo largo de estos 125 años. Así que gracias, Titi. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Enseguida volvemos. Madre, consuélame de mis penas. Es que no quiero ofenderte más, que por tus ojos misericordia
Bueno, estamos de nuevo después de esta pausa. ¿Qué les pareció toda la historia que contó Titi? Bueno, viéndolo de afuera, la verdad que muy interesante. A mí me encanta escuchar cómo y aprender, digamos, de toda la historia de los que pasaron antes que nosotros, y la verdad es que me quedé con ganas de más. Muy linda la historia. Como decís, hace años que está él y cómo lo cuenta, es hermoso. A mí me sorprendió que se acordaba bien las fechas, como bien puntual. Sí, una memoria. Yo no me acuerdo de lo que hice ayer. Y pues claro, y podríamos haberles preguntado más cosas, pero bueno, también bueno, queríamos aprovechar a Titi que nos contó gran parte de la historia de estos festejos patronales, sobre todo desde otro punto de vista que está tan unido a General Dehesa, que es con los festejos populares y todo lo que tiene que ver con el post procesión y misa, y bueno, todas esas historias que también hacen a nuestro General Dehesa hoy en día. Sí, yo creo que si bien el centro es la fiesta de la Virgen, todo el festejo que hacemos alrededor de ella también es súper importante. ¿Tenemos algunas historias más para compartir en el día de hoy? Tenemos. Algunas cosas que también tienen que ver con hechos que han ocurrido o maneras como se han vivido a lo largo de estos 125 años en General Dehesa, nuestra novena y festejos patronales. Bueno, acá parece que tenemos audios de personas que también tienen muchos recuerdos. A ver, ¿escuchamos? Sí, por ejemplo, cuando era chica, íbamos con mi mamá al Rosario de la Aurora con una antorcha, porque no había luz, no teníamos luz, y las calles no tenían pavimento. O sea, me acuerdo que mi mamá las preparaba la noche anterior, porque por ahí se nos quemaba, porque en agosto siempre hay viento, siempre había viento. Entonces las preparaba la noche anterior, y salíamos a la mañana tempranito al Rosario de la Aurora con la antorcha, nos alumbrábamos con eso, porque no había luz, por ejemplo. Yo habré tenido 10 años, porque yo me acuerdo de eso, que nos abrigábamos muy bien y salíamos con la antorchita esa que hacía mi mamá, o sea, todo el mundo hacía la antorcha esa, que le ponía papel celofán alrededor de la vela en el medio. Lo que no me acuerdo era de chica que si había misa. Yo creo que no, que era nada más que el Rosario de la Aurora, porque no me acuerdo de la misa yo. Me acuerdo que hacíamos el recorrido por la calle, pero no me acuerdo de la misa. El Rosario de la Aurora con velas en pueblos oscuras. Mirá lo que debe haber sido eso, ¿no? Sí. Toda la preparación previa, además. No existe la máquina del tiempo, ¿no? No. Creo que no, todavía. Le podemos pedir a Javier que nos preste el dron y ver cómo se veía ese Rosario de la Aurora Sí, con las velitas. De haber sido muy, muy lindo, me imagino. Al menos para nuestra mirada de hoy en día. Sí. No sé si la gente lo habrá vivido igual, pero debe haber sido muy interesante. Tenemos más. ¿Tenemos más historias? Cosas que han pasado acá en la novena y festejos patronales. A ver. Y después, en cuanto a las fiestas patronales, porque mi papá siempre estuvo con don Luisito Torlaschi, que gracias a ese hombre están las fiestas, todavía se festejan estas fiestas, porque las hacían hermosísimas. Realmente eran hermosísimas las fiestas del 15 de agosto. Pero era don Luis Torlaschi y mi papá siempre lo acompañó. Me acuerdo de la banda, que la banda recorría el pueblo, iba a las casas de la gente que estaba dentro de la comisión, iba a las instituciones, un día le tocaba a cada uno. Y yo me acuerdo que mi papá preparaba un lechón, por ejemplo, para hacer los salames, para esperar a la banda, para invitarlos con comida. Siempre se esperaba a la banda como no sé qué, pero andaba dando vueltas por todo el pueblo. Iba a las instituciones, era hermoso. La fiesta del 15 de agosto se esperaba porque no había fiestas tantas, entonces se esperaba eso como no te imaginas. La cantidad de juegos que se hacían por las calles, porque eran días que o sea, siempre había 2 o 3 días que eran feriados acá. Y siempre se hacían juegos por la calle, todos los chicos, todos participaba, todo el mundo. Y los espectáculos se hacían en los salones que teníamos, el Dehesa Football Club, la Sociedad Italiana sobre todo, ahí se inauguraba, pero siempre había, cuando se traía un espectáculo que podía traer más gente, se buscaba otro salón, el salón del Dehesa Football Club. Bueno, muchas gracias a todos los que nos comparten y nos cuentan un poquito de su historia y que nos ayudan a enriquecer a nosotros también la historia de nuestro pueblo. Seguramente va a haber muchas anécdotas, algunas más graciosas, otras más serias, algunas más complicadas, pero bueno. Y fíjense que en los audios nombraba a Luis Torlaschi, que Titi también nos lo compartía como alguien que también hizo mucho por los festejos patronales de la comunidad, así que bueno, nuestra oración también a él y nuestro abrazo al cielo. ¿Cerramos? Cerramos. Mañana ya empezamos a transitar la mitad de la novena. Ya mañana Estamos será llegando a la el mitad. quinto día de esta novena y la verdad que estamos viviendo unos testimonios muy bonitos de nuestros invitados y de la gente que nos comparte sus audios y vale la pena
también seguir compartiendo estos espacios. Sí, totalmente. Gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos. mañana. Adiós.